Saludos cordiales, estamos viendo la continuación del tema del romanticismo. La segunda parte, ya habíamos empezado a verlo hace 2 semanas y esto es la continuación del tema de la corriente literaria del romanticismo. El romanticismo vamos a ubicarlos en en una época en específico y que la historia va a ayudar a que el romanticismo fluya o florezca. Y primero que nada, vamos a empezar con la Revolución Francesa en 1789 con la toma de la Bastilla. Eh, como consecuencia, bueno, no es como consecuencia, sino como que todas las épocas o los sucesos históricos vienen aunadas y por lo tanto no son fenómenos aislados. Como también en esa época en 1775 las 13 colonias de América se independizan de Inglaterra. Por lo tanto, estamos hablando de que ya empieza a florecer el imperio yanqui, los gringos, como ustedes lo quieran llamar, un 4 de julio. Se celebra la independencia de las 13 colonias de América. Ya para el siglo XIX se le pone como la Guerra de Independencia Hispanoamericana, la fecha de inicio es el 25 de septiembre de 1808. Cabe mencionar que en México empieza en 1810. Pero si ustedes se dan cuenta, vean los inicios de las independencias, de los días de independencia de los países hispanoamericanos o hispanohablantes, pues ubican desde 1800, básicamente, ¿no? Y no está tan lejos estas fechas. Bueno, esto hace que tengan que se genere en este tiempo una conciencia de identidad, de solidaridad, de hermandad, y bueno, por lo tanto no es aislado los acontecimientos. El que da inicio al romanticismo es Friedrich von Schiller, y es un filósofo que menciona que cuando se pasa de la razón finita a la infinita, se afirma el valor de lo subjetivo en función de la fe, la moral, el sentimiento, la pasión, la imaginación y la libertad individual. ¿Qué quiere decir? La ilustración es una época muy cuadrada en donde la razón es imperante. E incluso en la ilustración se va a tener mucho en cuenta lo que es el enciclopedismo. ¿Qué significa esto? Que menciona que en las enciclopedias se poseía todo el conocimiento humano. Y por lo tanto era un conocimiento cuantificable y que lo que no estaba dentro de esas enciclopedias pues no existía. El problema es que muchas de las cosas que nos atañe al ser humano no pueden entrar en esas cuestiones científicas, por ejemplo la fe, el amor, la virtud, pues no son sentimientos o no son naturalezas del hombre que se puedan cuantificar o que se puedan experimentar. Por lo tanto, en la ilustración no se puede dar testimonio a esos eventos. Lo que hace este filósofo es que delimita la razón como una cualidad finita o delimitada y que al final lo subjetivo que está dentro de la fe es infinitamente más aplaudible, valioso que lo demás que se pueda comprobar con la razón. Menciona que todos los sentimientos del hombre van a tener van a ser reasignados
en las prioridades del hombre. Porque antes la razón solo era lo que podría decirse que era lo bello, lo ideal, lo único. Y aquí van a cambiar la razón por los sentimientos. Y el único creador o que hace esto de crear va a ser el artista o el arte. El arte es creación y originalidad absoluta. ¿Qué es un arte o qué es el arte, mejor dicho? Todo, absolutamente todo viene de la naturaleza. Aunque digan que, por ejemplo, las drogas sintéticas no son naturales. Sí, son naturales porque provienen de la naturaleza, vienen de plantas, vienen de un laboratorio, vienen de un procedimiento. Realmente todo proviene de la naturaleza. Ustedes dirán, el plástico no es natural. Sí, sí es natural porque al final de cuentas proviene de un elemento del petróleo que al final de cuentas que por un determinado proceso hacen plástico. Todo, absolutamente todo viene de la naturaleza. ¿Qué es lo único que no viene de la naturaleza? El arte. El arte es lo único que puede hacer el hombre que no es de un medio natural. Y por eso que dice que el arte es creación, originalidad absoluta, porque es lo único que puede validar lo que el hombre es. O sea, reafirma que el hombre es superior a los animales porque el único que puede hacer arte es el hombre. Y es lo que nos hace tener unas cualidades superiores porque también sabemos apreciar el arte. Bueno, el arte también se le asocia como al artista, al poeta, porque el poeta va a crear arte con la palabra. Bueno, aquí en el romanticismo se va a cambiar lo que es la cuestión lírica o en la cuestión la poesía regular por una poesía libre. Ya se rompen las formas y empieza más a usarse la prosa. Vamos a ver que esto a la larga va a impactar más en la literatura. ¿Qué es lo que también van a preponderizar estos románticos? El folclore. El folclore es lo que nos distingue de un pueblo a otro. Por ejemplo, el Día de Muertos creo que es el emblema más distintivo de México. Aparte, yo no sé ustedes, pero a mí en lo particular el Día de Muertos me parece la cosa más extraordinaria del mundo. No podría estar en otra parte sin el Día de Muertos. Por lo tanto, eso es una costumbre folclórica y que van a preponderar estos románticos lo imaginario popular sobre el poeta de escuela o de academia. Por ejemplo, tenemos una foto de Quevedo y Góngora, que son los representantes de la academia, que hacen hermosa poesía, pero con una estructura muy bien definida. Por lo tanto, esa estructura es algo innecesario en el romanticismo porque el imaginario colectivo o popular va a tender a tener más apreciación, ¿no? El folclore, las costumbres, el habla, el dialecto, todo eso que configura un pueblo que sea llamado pueblo por una determinada geografía. A partir de que se da el romanticismo, de ella salen tres corrientes, también se podría decir literarias, porque sí podemos ubicarlas, por ejemplo, el costumbrismo, que habla de lo pintoresco de las ciudades o de los pueblos, el realismo, que es lo auténtico, lo sobresaliente de las comunidades o de los pueblos, y el naturalismo, que es lo original, lo más excesivo.
Bueno, el costumbrismo, podemos decir que a mis alumnos del semestre pasado, que el Lazarillo de Tormes tiene como tintes costumbristas, no del todo, pero sí, porque habla cómo el Lázaro de Tormes va desarrollándose en la sociedad española del siglo XVI y por lo tanto habla sobre las costumbres que tienen los pueblos. A eso se le llama costumbrismo. Cabe mencionar que el costumbrismo, para mí en lo particular la literatura no me gusta. ¿Por qué? Porque se pueden pasar 50 hojas describiendo una calle y que no pase nada. Ahí lo importante es la observación. ¿Qué te provoca una escena? ¿Qué te provoca un cuadro? Pero un cuadro construido por palabras. Entonces, como que no soporto que no mencionen en un gran tramo nada de acción, que solo me estén describiendo las ventanas, la calle, los coches, etcétera. Bueno, los coches no tanto, porque no, en la época no existía tanto, las carrozas, mejor dicho, las carrozas. El costumbrismo, por ejemplo, una obra costumbrista es El país de las sombras largas. Bueno, no que se haya creado en esa época, sino que lo más similar que yo puedo decir es este libro, en donde retrata la vida cotidiana de las personas que viven en el Polo Norte, específicamente Alaska o el norte de Canadá. Son personas que tienen ciertas costumbres muy diferentes a las nuestras, a pesar de que estemos en el mismo continente, pero es diferente. Por ejemplo, ahí el valor de un hombre es incrementado 10 veces al valor de la mujer. Pero antes de que se pongan locas las feministas, es con justificada razón, ya que el hombre es el que sale a cazar y el que puede cargar una foca y regresar con el trofeo a la casa para sustentarla. Ustedes a lo mejor dirán, pues una mujer lo puede hacer. No, aunque no lo crean, el hombre tiene más masa muscular y por lo tanto puede cargar más cosas que una mujer, a pesar de lo ponchada que esté. Este libro habla sobre la vida de Ernenek y Sabaktik es su esposa, y habla cómo se conocen, cómo tienen hijos, cómo se desarrollan en esta tundra sin misericordia, cómo mata a un oso Ernenek. Ernenek nos cuenta el viaje maravilloso que tiene y cómo va cazando al oso polar 3 días. Tengan en cuenta que es una situación agreste, un contexto agreste, o sea, despoblado, frío, y por lo tanto es más difícil la vida ahí. A eso me refiero con que es una novela costumbrista. Los cuentos costumbristas van a hacer que ustedes lo diferencien de otras novelas cuando hablan sobre la vida cotidiana que atraviesan las personas de un determinado lugar. El realismo son aquellos escritos que se apegan mucho de la realidad, pero la realidad grotesca, o sea, no es una realidad bonita, no es una realidad apacible o contemplativa, no, es una realidad agresiva, porque la realidad es agresiva. Y el naturalismo es lo doble de agresivo que el realismo. El naturalismo es lo rudo y lo silvestre del realismo. Es más rudo que el realismo.
Bueno, el romanticismo se va a basar en la cuestión del arte gótico medieval. Para los renacentistas, el medievo, lo primero que descartaron es el arte gótico por no ser estéticamente alabado. El Renacimiento se basa en las figuras grecorromanas, en estas figuras construidas o plasmadas en mármol, muy delicadas, muy finas, líneas y trazos muy determinados, delicados. Pero el gótico para el Renacimiento es muy agresivo, muy deplorable y que no tiene una validez artística. Para los románticos sí la tiene y por lo tanto la retoman. Estos vitrales enormes, por ejemplo en la Catedral de Notre Dame, en las gárgolas de la Catedral de Notre Dame, los dibujos, se llama los íconos, estos dibujos de santos y de vírgenes con características muy particulares, retablos, van a tomar esta identidad como propia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo les había mencionado que el arte gótico es muy oscuro. Entonces ellos se sentían complacidos con esta oscuridad, porque la oscuridad se puede fabricar o se puede explorar más, ¿no? A lo imaginable o a lo inimaginable, como ustedes quieran. En la oscuridad se puede crear miles de cosas nuevas. En la luz, no tanto, porque al final de cuentas la luz es lo que te echa a perder la sorpresa. Pero siempre en la oscuridad, siempre puede ocurrir lo que sea. También regresan estas figuras medievales o estos arquetipos medievales como son las hadas, las brujas, los gnomos, los ángeles. Se retoman historias de la antigua caballería británica, el rey Arturo y la mesa redonda, estos ideales. Robin Hood con capacidad de engañar y de robar a los ricos para darle a los pobres. Y estos personajes toman igual relevancia, también los muertos. Los muertos, los fantasmas también toman cierta relevancia dentro de la historia. Entonces se crea otro mar de betas en donde se puede basar el autor o el escritor para sus libros. Bueno, de la ilustración que ya la hemos llamado la racional o la época racional, van a desprenderse ya como negación a estos sentimientos, o negación a la razón, mejor dicho, van a aflorar varios sentimientos, como va a ser el Frankenstein, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Drácula. La imagen que estoy tapando es el retrato de Dorian Gray. Hay una serie que se llama Penny Dreadful, que está, bueno, creo que está en Netflix, Colazo, pero ¿cuál es la importancia de esta serie? Bueno, en Inglaterra, en esta época, vendían unos folletitos a penique o centavo. Un penny es un centavo. Entonces, vendían estos folletitos o cuentos de estos monstruos como el hombre invisible, el hombre lobo, Drácula, y los vendían como gacetas o libros de cordón, que le llamaban en España. Como resaltar lo inusual, lo inesperado. Quiero que vean que cómo de la razón se salta a lo increíble, a lo inimaginable, a cómo se puede uno hacer un hombre de todas las partes del mundo, ¿no? Desde todas las partes del cuerpo, perdón.
Cómo Frankenstein es armado con todos esos cuerpos, con esos retazos de cuerpos. Hay una serie que se llama Horror Story, la temporada 1. Es buenísima, en donde uno de los chicos que muere en un accidente es reconstruido por parte de Chile Mole Pozole. Y, y la madre es la que se da cuenta que no es su hijo. Y ustedes dirán, no, pues una madre es porque pues, conoce a su hijo. Y aquí viene lo interesante. La madre era pedófila. Entonces reconoció a su hijo, que no es su hijo, por una cuestión sexual. Entonces echen su imaginación a volar. Esto lo digo porque al final de cuentas Frankenstein es una construcción de varias partes, de diferentes cuerpos. Eso era inimaginable. Ahorita nosotros, porque tenemos la reconstrucción, por ejemplo, el trasplante de órganos, el trasplante de brazos, de piernas, de cara, incluso, ¿no? Que se han hecho trasplantes de rostro. Entonces, como que no es tan descabellado esta posibilidad, pero imagínense en esa época en donde, pues, no era tan factible que te hicieran una cesárea, ¿no? O una operación, ¿no? No era usual. Mejor dicho, no existía la posibilidad. Ok, para los antiguos grecorromanos, ¿qué era el amor? El amor se asociaba mucho con el acto sexual. Para ellos, tener sexo era amarse. Y por mucho tiempo fue conocido esa única forma de entablar una relación amorosa. Viene en la Edad Media el amor cortés. Y el amor cortés habla sobre estos caballeros que amaban silenciosamente a una dama y que esa dama los reconocía con un pañuelo o con una flor y que los caballeros se iban a sus andanzas, para proclamar a los cuatro vientos el amor hacia la dama. Jamás se tocaban, jamás de los jamases había coito, no era una cuestión sexual, sino más platónica, más de admiración. No era una cuestión de procrear. Lo que pasa es que la mujer estaba sobreprotegida porque al final de cuentas de ella pendía que una estirpe se diera o no, o la herencia genética o que procrearan los sucesores de los grandes señores. Entonces, si por ahí había una desventura, pues corrían mucho el riesgo de que el hijo que esperaran fueran de otro y no del gran señor. No existían las pruebas de ADN y por lo tanto pues no tenían la seguridad, por eso las mujeres eran muy vigiladas. Por lo tanto, el amor caballeresco se refiere más a esta situación de el amor idealizado, el amor en donde no se tocan, el amor en donde te amo para toda la vida, pero no necesariamente tengo que tenerte. Y para los románticos ya empieza a cambiar este sentimiento, bueno, empieza a forjarse el sentimiento que ahorita nosotros concebimos como el amor. Entonces, para los románticos, el amor sí era una cuestión recíproca. Si ustedes ya leyeron alguna novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, Persuasión o Emma, el tema central es el amor y el cómo la mujer se va acoplando a las diversas situaciones en busca de ese amor o esa autenticidad amorosa. Porque al final de cuentas siguen siendo mujeres y siguen siendo protegidas y siguen siendo limitadas, pero en sus límites quieren amar. No buscan otra cosa, no buscan independencia, no buscan libertad, quieren el amor que se les ha prometido en las novelas románticas.
Entonces, nosotros, esta concepción que tenemos del amor y del príncipe azul y de va a venir un hombre y me va a rescatar, vienen de esta época donde, pues, lo primordial era amar. Por eso les decía, tiene alguna razón o tiene la sirenita de Hans Christian Andersen, una razón de peso para haberse quedado esperando que el príncipe la amara. Pues sí, sí tiene una razón de peso, que ella sintió el sentimiento. Entonces, por el simple hecho de amar, ya es bendecida, glorificada, especial, porque no todos estamos destinados a amar. Bueno, aquí sucede una situación. La revolución industrial se estaba dando y desgraciadamente pues esta había acabado con la mayoría de, bueno, no la mayoría, sino con gran parte de los bosques. Europa ya se estaba civilizando y urbanizando. Urbanizando es creando ciudades. Y Europa ya no estaba tan silvestre, por lo tanto las personas con dinero podían viajar. Los bosques ya no eran tan herméticos, podía uno introducirse fácilmente en ellos y poder hacer grandes caminatas. Empieza a haber una cierta concientización sobre el medio ambiente, la explosión demográfica y todo lo de la contaminación. ¿Por qué? Porque al ver que el hombre urbano que rápidamente estaban desforestando los bosques, en donde los recursos ambientales estaban, pues por decirlo así, escaseando, pues ya veían los problemas que podían ocasionar. ¿Cuáles son esos problemas? Obviamente un problema ecológico. Si otra vez con las novelas de Jane Austen, muchas de estas mujeres les gustaba caminar porque en el camino podían pensar, podían meditar y tendían mucho a la tragedia. Entonces, por eso esta cuestión idealista que se tiene sobre la naturaleza, pues es muy recurrente en esta época. Lo que es el amor, la ecología, pues yo creo que son uno de los temas primordiales del romanticismo. Y bueno, por mi parte sería todo en cuanto a los grandes rasgos que se tiene de esta corriente literaria. Muchas gracias.